Nuestro mapa conceptual está basado en una explicación donde encontraremos todo lo relacionado a cálculo 1, todo lo relacionado en cuanto a límites de una función, derivada, análisis de curva, optimización e integrales. Para los límites de la función encontramos que son tendencias que se acercan a un determinado valor de la función. Los límites los podemos determinar de 4 maneras. Primero, gráficamente. Segundo, con tabla de valores o también llamado tabulación. Tercera, por sustitución directa. Y cuarta, por propiedades. Dentro de las propiedades encontramos 8, las cuales son: primera, por medio de una constante; segunda, función identidad; tercera, por producto; cuarta, suma; quinta, resta; sexta, cociente; séptima, potencia; y octavo, por medio del logaritmo. Seguido de los límites desprendemos las derivadas, las cuales están divididas en la derivada implícita y la derivada explícita. La implícita es una función de x y de y la explícita se despeja y en función de x y utilizamos de y de x. Una derivada es la medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambia el valor de su variable independiente. Para las derivadas encontramos también las funciones de derivación y sus fórmulas. Dentro de las fórmulas encontramos la fórmula del producto y la fórmula del cociente. Del producto sería indicada de la siguiente manera: U por B' más B por U'. Y el cociente B por U' menos U por B' sobre B al cuadrado. Dentro de las funciones de derivación encontramos la función compuesta o también llamada regla de la cadena y las funciones trigonométricas. También decimos que una función cuando es constante sería igual a 0. Análisis de curvas. Primero que todo, para la solución de un problema de análisis de curvas es pertinente tener en cuenta una secuencia a la hora de su solución, es decir, unos parámetros que nos permitan determinar en qué momento mi función es creciente, decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, sus puntos de inflexión que son sus mínimos y máximos locales y otros factores importantes como lo son dominios, ceros, asíntotas y puntos críticos, además de los puntos de inflexión. El dominio son las restricciones que tiene una función, o sea, cuando hablamos de una función racional es que en su denominador no quede un cero, para un ejemplo de esto. Cuando hablamos de cero simplemente es igualar la función inicial a cero y de alguna forma hallar el valor de la x. Las asíntotas solo existen cuando son racionales, cuando es un polinomio no existe. Los puntos críticos se hallan sacando la primera derivada e igualando a cero. Sus puntos de inflexión se hallan sacando una segunda derivada e igualando a cero. Optimización. Optimización se puede decir de alguna forma que es la aplicación de máximos y mínimos. Entonces, consiste en minimizar una función real dependiendo de la magnitud que el problema le pida, minimizar o maximizar. En la optimización se debe tener en cuenta unas reglas para llegar a entender mejor de alguna forma un problema. Las reglas son las siguientes. Primero, asignar símbolos a todas las cantidades dadas y a las cantidades a determinar. Segunda, escribir una ecuación primaria para la magnitud que se desea hacer máxima o mínima. Tercero, reducir la ecuación primaria a otra que tenga una sola variable independiente. Esto puede exigir el uso de ecuaciones secundarias que relacionen las variables independientes de la ecuación primaria. Cuarto,
Determinar el dominio de la ecuación primaria. Esto se hace siempre y cuando sea necesario o en el ejercicio que nos den tenga sentido hacerlo. Quinto, hallar el valor máximo o mínimo por medio de las técnicas ya conocidas. Finalmente, vamos a las integrales. Existen dos tipos de integrales. La primera, que es la definida, y la segunda, que es la indefinida. La definida es igual al área limitada entre la gráfica de f de x y el eje de las abscisas, es decir, el eje de las x. Y las líneas verticales se pueden describir como x es igual a y y de x es igual a b. Las propiedades. El valor de la integral cambia de signo si se permutan los límites. Existen además dos propiedades como son la suma y el producto. En las derivadas indefinidas es el conjunto de las infinitas primitivas que pueden tener una función. Se basa en linealidad de la integral indefinida. Al igual que la definida, tiene suma y producto. Cabe recordar que la integral en algunos libros se denomina antiderivada, es decir, que es el proceso recíproco de la derivada. Finalmente daré las partes de una integral, que es el signo de integral, el límite superior de la integral, que es lo que está superior a ella, el límite inferior, que está abajo de ella, la función, que es f de x, que es el integrando, se le denomina integrando, y finalmente dx, que es la variable de integración. Una compañía estima que el costo en dólares para producir X artículos es C de X igual a 2.600 más 2X más 0,001X cuadrado. A. Encuentre el costo promedio y el costo marginal para producir 1.000, 2.000 y 3.000 artículos. B. ¿A cuál nivel de producción el costo promedio será el más bajo y cuál es este costo promedio mínimo? A. La función de costo promedio es C de X igual a C de X sobre X igual a 2600 sobre X más 2 más 0,001X. La función de costo marginal es C derivada de X igual a 2 más 0,002X. Usamos estas expresiones para llenar la tabla dando el costo promedio, el costo marginal en dólares o en dólares por artículos, redondeando hasta el centavo más cercano. Para minimizar el costo promedio debemos tener en cuenta costo marginal es igual a costo promedio, C derivada de X es igual a C de X, 2 más 0,002X es igual a 2600 sobre X más 2 más 0,001X. La ecuación se simplifica a 0,001x igual a 2600 sobre x. Así, x cuadrado es igual a 2600 sobre 0,001 igual a 2.600.000. Y x es igual a raíz cuadrada de 2.600.000 igual a 1.612. Para ver que este nivel de producción da un mínimo, observamos que C doble derivada de X es igual a 5.200 sobre X a la 3 mayor a 0. De modo que C es cóncava hacia arriba sobre todo su dominio. El costo promedio mínimo es C de 1612 es igual a 2600 sobre 1612 más 2 más 0,001 por 1612 y eso nos daría igual a 5,22 por artículo. Consideramos ahora el mercado, sea P de X el precio por unidad que la compañía carga si vende X unidades. Entonces P se llama función de demanda o función de precio y cabe esperar que sea una función decreciente de X si se venden X artículos y el precio por unidad de P de X entonces es el ingreso total. R de X igual a XP por X. Y R se llama función de ingreso o función de ventas. La derivada de R de la función de ingreso se denomina función de ingreso marginal y es la razón de cambio del ingreso con respecto al número de unidades vendidas. Si se venden X unidades, entonces la utilidad total sería P de X igual a R de X menos C de X. Y P es la función de utilidad. La función de utilidad marginal es P derivada. La derivada función de utilidad para maximizar la utilidad buscamos los números críticos, es decir, los números donde la utilidad marginal es 0, pero si P
derivada de x es igual a r derivada de x igual a c derivada de x es igual a 0. Entonces r derivada de x es igual a c derivada de x. Por tanto, si la utilidad es un máximo, entonces ingreso marginal es igual a costo marginal. Para garantizar esta condición de un máximo, podríamos aplicar la prueba de la segunda derivada. P doble derivada de x es igual a r doble derivada de x menos c doble derivada menor que 0. Cuando r doble derivada de x sea menor que c doble derivada de x. Y esta condición expresa que la razón de incremento del ingreso marginal es menor que la razón de incremento del costo marginal. Por tanto, la utilidad será un máximo cuando r derivada de x sea igual a c derivada de x y r doble derivada de x sea menor que c doble derivada de x.